El Evangelio según Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, versículo 44. Estamos viéndolos, vosotros sois, ustedes son, y el de hoy día no es muy bueno. El sois de hoy día no es muy agradable, la expresión no es muy agradable, pero sí contiene una enseñanza que merece ser considerada. Juan capítulo 8, versículo 44. En realidad el pasaje va del 39 al 47, pero la expresión sois que aparece en el versículo 44 es de la que nos vamos a hacer cargo en esta tarde. Dice el pasaje, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. La expresión no es muy agradable, ¿cierto? No es muy agradable. Este salió igualito a su taita, este salió igualito a su padre. De tal palo, tal caguano, de tal palo, tal astilla, dicen, tal el hijo, tal el padre, dirán otros. Y también otros dirán, padres dirán, yo quiero que mi hijo sea más de lo que yo he sido, ¿cierto? Pero si los padres son malos, los hijos van a ser más malos. Bueno, siempre es el deseo de todo padre que su hijo alcancen mejores cosas de las que ellos han hecho, que quienes nos suceden, que quienes vienen después de nosotros, obviamente sus logros sean mejores, más altos y la pasen mejor de lo que la hemos pasado nosotros. Esos son buenos deseos, ¿cierto? No repetir la historia en el caso que la historia no haya sido muy provechosa. Y la expresión que aparece ahí en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bueno, vamos a analizar la expresión y también qué quiere decir en el contexto, a qué se refiere Jesús. La expresión es fuerte, ¿cierto? Y obviamente uno podría leer, de acuerdo al contexto, que Jesús no le está diciendo son hijos del diablo y listo, y se acabó. Igual cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿cierto? No quiere decir que Jesús lo condenó y Pedro quedó pero marcado para siempre como Satanás dentro del grupo. No, sabemos que no es así. Pedro no perdió mucho del liderazgo que tenía al interior del grupo, a pesar de que Jesús en un momento lo señaló, ¿cierto? Y lo reprendió. No lo reprendió para condenación, sino que lo que reprendió fue las actitudes de Pedro que estaban denotando que no estaba hablando de parte de Dios, porque en un momento Jesús le dice, bienaventurado eres Simón porque mi Padre que está en los cielos te entregó esa revelación. Y Pedro, ¿cierto? Tal vez, aquí te las traigo, Pedro. Y en otros momentos Jesús tiene que reprenderlo, decirle, lo que estás hablando, Pedro, la verdad es que parece que está saliendo de otra parte y no de lo que realmente se espera de ti. Así que la expresión de Jesús cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, alguien podría decir, esto ya no tiene vuelta atrás. Nosotros somos hijos de Dios, nos decimos que somos hijos de Dios, ¿cierto? ¿Podríamos nosotros a veces haber tenido actitudes que fueran reñidas y que mereciéramos el calificativo este? Ojalá que no, pero bueno, si decimos que sí, si somos honestos, probablemente cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, tal vez nosotros en nuestra vida hemos tenido actitudes, acciones, reacciones en las cuales tal vez hemos actuado no con Cristo en nuestro corazón, sino parece que a veces sacando toda nuestra parte humana, como que toda nuestra humanidad se nos vino, ¿cierto? Y bueno, los cristianos no deberíamos decir esta expresión, pero me salió el diablo. Ojalá no lo dijéramos así. Y creo también, a mí no me gusta mucho la expresión cuando a veces la gente dice, no, se le metió el diablo, y se le metió el diablo, porque así el diablo se anda metiendo en la gente, igual es medio extraño. O sea, nosotros actuamos de acuerdo a la libertad que Dios nos da para actuar y decidir si frente a algo vamos a actuar de buena o mala manera. Dios como seres humanos nos ha entregado esa capacidad de decidir, de elegir. Así que andarle echando la culpa al diablo cuando hacemos algo que no corresponde, yo creo que... Pobre diablo. Pobre...
No sé si es tanto pobre diablo, ¿eh? Pero es como decir, dejen tranquilos, a veces nosotros somos responsables de nuestras acciones. Santiago dirá, cada uno es tentado y es motivado y es empujado por sus propias motivaciones. No venga aquí a meter, ¿cierto?, ni a Dios ni al diablo. Bueno, Santiago no lo dice así, pero dice, ¿cierto?, que no culpa a Dios cuando alguien es tentado, sino que cada uno es tentado cuando de la propia maldad que hay en su corazón es atraído y es seducido. El punto está en no darle lugar, no darle lado a ese llamado que la carne nos hace constantemente. Es luchar con eso que la carne nos indica, esto es lo que hay que hacer. Nosotros decimos, no, pero no es lo que Dios quiere que yo haga. Po. La carne me lleva, Pablo también lo dirá, esto es la expresión, mi cuerpo humano quiere a veces hacer cosas que están reñidas con la voluntad de Dios. Y la lucha en mi interior es constante. Pablo dirá, probablemente con otra expresión dirá, yo no me voy a librar de este cuerpo tan fácilmente. La lucha va a seguir adelante. Así que bienaventurado es Dios cuando cantamos victoria en la lucha contra la carne, pero no siempre vamos a ser victoriosos. La idea es no vivir en pecado, sino vivir en santidad, y que probablemente el pecado sea un accidente en nuestra vida, que es probablemente el llamado que Dios nos hace. Hoy el pecado no es la constante en nuestra vida, sino que es un accidente que a veces nos descuidamos y pecamos. Pero no que vivamos en pecado y que la santidad sea el accidente. Que se espere de nosotros que vivamos en santidad. Me sorprendió esta persona. Nunca esperé que esta persona tuviera esta... eso es bueno, porque se esperan cosas buenas de nosotros. Si vivimos embarrándola, pronto, no, si ya otra vez, si siempre viven lo mismo. Entonces no es de extrañarse que se caiga una vez más. Pero sí nos sorprende cuando alguien probablemente que lleva una vida recta tiene sus deslices. Y también hay que tener misericordia con eso. Pero el propósito de Dios es que vivamos en el espíritu y no en la carne constante. Y no siempre dice, no, lo que pasa es que la carne, por hermano, usted sabe que mientras estemos acá vamos a vivir pecando. Sí, pero hagamos el intento por lo menos. Seamos honestos con eso. La expresión que usa Jesús ahí en ese pasaje, nosotros decíamos esto de tal palo, tal astilla, o sea, hijo de vuestro padre el diablo. Y también menciona el pasaje en el versículo 44, ¿cuáles son los deseos? Porque dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira es porque es mentiroso, esa es su naturaleza. La verdad es que nosotros como seres humanos también tenemos una naturaleza que nos incita al pecado. Y es difícil luchar contra esa naturaleza. Como dirá Pablo, ¿cierto?, la naturaleza de nuestros miembros que se oponen a lo que el Espíritu quiere hacer. La lucha es constante. La propuesta es, bueno, ¿qué significa ser de Dios y qué significa ser del diablo? Lo que la Pati reconocía con honestidad. Sí, a veces probablemente merecemos el calificativo que Jesús nos diga, apártate de mí, Satanás. Insisto, no es una expresión que nos condene para siempre, sino diciendo, probablemente si leo un poco más allá en la expresión de Jesús, diciéndole, Pedro, ten cuidado, cuando te vais de lenguas, cuando te apresuras a hablar, probablemente no estés hablando de parte de Dios. Ten cuidado porque tus palabras, tu ímpetu, te puede hacer cometer errores. En tu deseo de querer arreglarla, la haces peor. Probablemente la expresión, nosotros traducimos ahí, aparte de mí, Satanás, pero otras traducciones, ¿cierto?, dirán que la expresión Satanás tiene que ver con el engañador, el molestoso, ¿qué otras expresiones también indican? Sí, la que más se conoce es esa, es como el mentiroso, el que se opone, ¿ya? Esa es la expresión que andaba buscando, ¿ya? La expresión Satanás es el que se opone. Entonces probablemente también la expresión de Jesús involucraba eso. Tus expresiones, Pedro, se están oponiendo a la voluntad de Dios. Cuidado con eso, cuando tus expresiones, o más, tus actos, se oponen a lo que Dios quiere. Apártate de mí, opositor. Apártate de mí con tus actos, Pedro, porque te estás oponiendo a que es la expresión que Jesús usa, te estás oponiendo a los planes de Dios. Ten cuidado con eso. Y también la expresión que podría tal vez Jesús utilizar acá donde dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque vuestros actos hablan de mentira, engaños, porque no andan con la verdad, porque no andan con buenas intenciones. Cuando tus motivaciones no son las correctas,
entonces no estás hablando de parte de Dios, sino que estás hablando de parte del engañador, de parte del diablo. Ayer andábamos con una amiga, con Vicky, y nos decía, nos decía ella, de amigos evangélicos los tengo a ustedes, nos decía, y a otro amigo donde íbamos a Yuycura, a la casa de unos amigos que son de la Metodista Pentecostal. Entonces decía, los tengo a ustedes, pero ustedes son tan distintos en su manera de ser, porque recibió el fin de semana una visita en su casa, evangélico también, pero decía, pero él es lapidario, porque él, como se expresa, parece que él está bien y todo el resto está mal. Dice, si yo me muero hoy día, me voy al cielo. Entonces, mi amiga dejaba ver en sus palabras que la persona era bastante arrogante en su fe. Entonces, cuando leemos este pasaje, decimos, hay tanta gente en el Evangelio que no vive el Evangelio con humildad, sino con bastante arrogancia. Y eso, usando las palabras tal vez de Jesús, es bastante diabólico, diablo, en el sentido no del diablo, así, demonio, sino que es diabólico en el sentido de que no hay amor en sus expresiones, no hay una búsqueda de evangelizar, de llevar buenas noticias, sino de condenar al resto de la gente y creerse que yo soy mejor que el resto porque soy cristiano y porque me voy al cielo, gloria a Dios, y ustedes todos pecadores se van a condenar. No hay mucho amor en esas expresiones. Entonces pensaba en eso y decía, ¿cuántas veces nosotros pretendiendo vivir el Evangelio cometemos estos errores como los de Pedro y como esta gente que en su intención de ser, porque ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, ellos llevaban la religión en las venas, en la sangre, pero en su intento de vivir la religión, de vivir la fe o vivir a Dios, se alejaban de Dios. Y a la pasada también alejaban a la gente de una búsqueda sincera de Dios y de encontrarse con Dios y encontrarse con su amor y con su misericordia. Lo estaban alejando. Entonces, esa actitud, más que una actitud de fe, más que una actitud cristiana, más que una actitud de amor, más que una actitud de reconciliación, tiene que ver con todo lo contrario. Entonces, no quería solamente centrarme en el pasaje, pero creo que conviene leer el pasaje completo. Versículo 39, capítulo 8. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Lo que decíamos, ¿cierto? De tal palo, se espera que los hijos también, bueno, siempre cuando el padre sea decente, se espera que los hijos actúen en consecuencia de eso. Si los padres no son muy justos, esperamos que los hijos sean mejor que lo que fueron sus padres. Sigo leyendo, versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y ahí viene la expresión, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo es enceguecerse de parte de estos hombres religiosos que pretendían defender la fe de Abraham? Pero al ver a Jesús, al ver los actos de Jesús, al ver cómo Jesús se acercaba a las personas, saber que Jesús venía a traer un mensaje de esperanza, de fe, de liberación, ¿cierto? Cuando Él dice, he venido a liberar a los cautivos, he venido a proclamar el año agradable del Señor, he venido con todas esas buenas noticias, que es la que hablábamos también el domingo acerca de las buenas noticias. Y estos hombres, por esas buenas noticias, por el ministerio de Jesús, a ellos les chocaba. Entonces decía yo, ¿cómo puede estar una persona religiosa que busca a Dios, estar tan ciega que cuando ve el Evangelio delante de sus ojos, lo rechaza? Y se lo quita a los otros también, o sea, como el gato del carnicero que no come ni deja comer. ¿Cómo puede una persona que supuestamente ama a Dios llegar a ese extremo de no reconocer el Evangelio cuando está frente a sus ojos? Entonces, ensayo, Señor, que no caigamos nosotros en esto, de no ver el Evangelio. Decíamos el otro día también que detrás de cada mensaje que recibimos podamos ver el Evangelio. Y cuando hablo de Evangelio, me hablo de buenas noticias.
Si la palabra de Dios al final del día no son buenas noticias para mí y no son buenas noticias para el resto, entonces probablemente tenga que volver a leer el pasaje. Tengo que volver a estudiar y releerlo. Porque esto que nosotros leemos, la palabra del Señor, la Biblia, algunos le dicen la Biblia, algunos le dicen el Evangelio. Y Evangelio es buenas noticias. Y frente a las buenas noticias que Jesús trae, estos hombres se oponen. Tienen una actitud del diablo, del opositor, de Satanás, del enemigo. Entonces, cuando nos encontramos con esa oposición al Evangelio, es como también dirá en otro pasaje, el que se convierte en piedra de tropiezo para que otro encuentre a Dios o que encuentre el camino o que reciba esperanza o que reciba la voluntad del Señor. Cuando nos ponemos en el camino y estorbamos, mejor sería que nos pusiéramos la piedra de molino, ¿cierto? Es como decir, ¿sabéis que hay muchos, y no es gente de afuera de las iglesias, gente del interior de las iglesias que a veces comete el error de ser piedra de tropiezo? Es como que un pastor nos dijera, ¿sabe, hermano, de aquí, de los 50 hermanos que hubiera en un culto el día domingo, por decir algo, la mitad es mejor que se haya luego para el otro lado? Pero ¿cómo, pastor? Sí, porque sabe que está más estorbando que otra cosa. Váyanse luego con el Señor mejor. ¿Se imagina que nos dijeran hacer un sermón? Porque, hermano, usted con su actitud está haciendo cero aporte en el Evangelio. Qué duro, ¿eh? Yo no digo que nosotros no seamos el aporte, pero cuando revisamos nuestra vida, en más de alguna ocasión a veces hemos sido tropiezo más que ayuda. Y en eso hay que tener mucho cuidado y pedirle perdón al Señor cuando no hemos sido evangelistas o evangélicos en nuestras expresiones de vida, como decíamos recién, en el acto de escuchar. Yo te hablo, pero tú nunca me escuchas. Yo espero que tú, siendo hijo de Dios, me escuches. Yo espero que tú, que eres hijo de Dios, reacciones de tal o cual manera. Pero a veces actuamos de maneras completamente distintas y nos convertimos. No hacemos lo que se esperaría de nosotros cuando decimos, Dios es mi Padre. Entonces se espera que actuemos como hijos de Dios. ¿Cuántas veces entonces actuamos de otra manera distinta? Versículo 44 una vez más, en la segunda parte. Él ha sido homicida desde el principio. Pero hermano, yo no soy homicida, ¿no? Si no quiere decir que andemos matando gente con metralleta, ¿cierto? Pero cuando nuestros actos nos invitan a la vida, como decir, yo tampoco invito a la muerte. No. Pero es cuando nosotros estorbamos para que la gente encuentre el camino hacia la vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna, siempre pensamos, cuando nos muramos, vida eterna. Hermano, la vida eterna podemos empezar a vivirla acá. Vida en abundancia. Este amigo de mi amiga, que le decía, no, la vida aquí en el mundo no me interesa porque yo voy a ir con Dios y esa es la vida que importa. Y yo en un tiempo también pensaba así, pues. Ahora me arrepentí de esa parte porque dije yo, claro, pues si vivo pensando que en el más allá, el cielo, el Señor, me desentiendo de lo que está pasando. Resulta que al lado hay gente que necesita recibir ayuda de un hijo de Dios, pues. Y yo cuando preocupaba del puro cielo nomás, como dirá una expresión bíblica, era necesario hacer eso sin descuidar lo otro también. Entonces, muchas personas piensan que la vida cristiana es solamente preocuparse del cielo y el resto del mundo me importa un comino lo que pasa aquí con el resto de las personas, porque solo Dios y yo. Eso no es evangélico, no es evangelio. Le estamos negando las buenas noticias a alguien que la necesita. Y el Nuevo Testamento nos invita una y otra vez a compartir el evangelio, no a vivirlo solamente para nosotros. En otra iglesia, no en esta iglesia, pero una vez escucha en muchas personas que dicen, no, Dios, yo lo que le pido a Dios, tómelo. Y siempre viven el evangelio y viven a Dios solamente para sí mismos. Y siempre dan gracias por lo bueno que Dios ha sido con ellos. Está bien esa parte. Pero siempre que escucho a muchas personas cristianas evangélicas, no aquí, en otras partes, siempre hablan de ellos y Dios y ellos, lo que Dios ha hecho con ellos, lo que Dios le ha cumplido a ellos, todo lo que ellos le han pedido a Dios, todos los favores que Dios le ha hecho a ellos. Dios y yo y Dios, Dios y yo y Dios. Y nunca miran para el lado. Y eso es preocupante. Entonces a veces también nosotros que enseñamos la palabra y todos los que tenemos a cargo también la enseñanza,
Si nosotros hemos enseñado así, la embarramos. Pero creo que no hemos enseñado así. Por lo menos acá en la iglesia no hemos enseñado así. Por eso que digo que en otras iglesias pasa, acá no pasa. Pero es preocupante cuando a veces escucho a cristianos hablar de esa manera. Siempre hablando de sí mismos y de Dios, de lo bueno que Dios ha sido con ellos. Oh, no, yo tengo fe en el Señor que Dios va a hacer esto y porque Dios siempre a mí me escucha y yo aquí, y yo, y Dios, y Dios, y yo. Y siempre hablando de sí mismos y de Dios. Y nunca les escucho, en otros lados, ¿cierto?, hablar mi vecino. De repente, mire, yo sé que cuando a veces alabo a algún hermano, también sé que van a saber tomar la alabanza con sabiduría. Cuando me la Santa dice, me tocó esta persona y habla conmigo y me escucha, y yo hablo con ella y les traigo esta noticia acá para contarle a esta persona, qué genial que alguien se te acerque y te pida un consejo, porque eso habla de que tú no vives el Evangelio solamente para ti, sino que abres también las buenas noticias porque hay gente que necesita escuchar esa buena noticia y gente que necesita ser atendida. Entonces, cuando escucho ese tipo de gratitud, expresiones y testimonios, vamos por buen camino, digo yo. Entonces, ojalá que nuestros testimonios no estén tan centrados en nosotros mismos, sino en los demás. ¿Está bien agradecer por uno mismo lo que hace con uno? Sí, está bien, pero cuando ya es demasiado repetitivo y uno dice, oye, pero uno se da cuenta que al lado hay necesidad. Si no somos capaces de ver para el lado, si estamos ahí nomás, entonces, un llamado de atención para nosotros los predicadores, que probablemente vamos a tener que predicar más de mirar para el lado, ¿cierto? Pero también la responsabilidad que cada creyente tiene de ser, como decía el otro día yo, buenas noticias para los que están a nuestro alrededor. Es tan importante, hermanos. Mire, no quiero ser pesimista, pero esto pasa todos los años. En estas fechas hay un elevado índice de suicidios. ¿Cuál es el grado de frustración y tristeza que mucha gente en Navidad y Año Nuevo está pasando? ¿Cuánta gente que en estas fechas la pasa realmente mal porque no ven esperanza, porque dice, se me fue otro año y no logré esto, no logré aquí, no logré allá? ¿Cuánta gente hoy está con frustración tremenda en sus corazones y que probablemente no pasen el año porque les ganó la depresión, la tristeza, la desesperación, la angustia? Gente que nunca tuvo la oportunidad de escuchar las buenas noticias, o que las escuchó, pero el ruido de su interior era tan fuerte que por más que había alguien al lado, como decía un pastor, gritándole, Dios te ama, Dios quiere liberarte, aunque les gritaban en el oído, esas personas, el ruido en sus cabezas era tan fuerte que no fueron capaces de escucharlo. Hay mucha gente, hermanos, que está sufriendo hoy día. Por eso de que está bien dar gracias por uno, pero hay que mirar para el lado. Y como he dicho en otras ocasiones, que no se nos pase que alguien al lado de nosotros esté sufriendo y no nos demos cuenta. ¿Cuán conveniente es abrir nuestros ojos y mirar para el lado? No mirar para el lado es de vuestro padre el diablo, como les diría Jesús a ellos. Si tú no miras para el lado, estáis siendo más hijo del otro que hijo de Dios. Los hijos de Dios miran para el lado, se preocupan por el que está sentado a su lado, se preocupan por el que está sufriendo. Los hijos de Dios miran para el lado, no se centran tanto en sí mismos. Miran al que está en necesidad, se convierten en buenas noticias, se convierten en la respuesta de la oración de alguien. Como diría un predicador también, hermano, probablemente tú eres la respuesta a la oración de alguien que está orando en este momento. No que tú seas Dios, no, pero probablemente alguien esté esperando, ojalá alguien me escuchara, ojalá yo tuviera alguien con quien desahogarme. Nosotros podemos ser la respuesta a esa oración si entendemos que somos buenas noticias. Ver las obras de Jesús. Ver las obras de Jesús y ser capaz de proyectar esas obras de Jesús y llevarlas al resto de las personas. Jesús está haciendo, dice, yo hago lo que mi Padre me envió a hacer y ustedes no son capaces de verlo. Versículo 42. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo vengo de Dios y vengo a lo que Él me envió, pero ustedes no lo ven. ¿Cómo es posible que estén tan ciegos que no lo vean? Versículo 45. Perdón, Él es mentiroso y padre de mentira, versículo anterior. Y a mí, dice, porque digo la verdad, no me creéis.
¿En qué momento la verdad se convierte en mentira? ¿En qué momento la mentira se convierte en verdad? ¿En qué momento las buenas noticias se convierten en el enemigo? Cuando el Evangelio de Jesús se convierte... Imagínense, lo que Jesús trae, buenas noticias, amor, una comprensión, como dirían algunos predicadores modernos, una cosmovisión completamente diferente a lo que se estaba hablando en ese momento. Jesús ha pecado la ley, debe ser del lado de los fariseos. No era de los fariseos. Algunos dicen, este viene en contra del Imperio Romano, este es celote como nosotros. No era celote. No, este está, qué sé yo, con los pobres porque no se mezcla con los ricos. Y va a donde Zaqueo. Este se mezcla con los puros poderosos, los ricos. Mire, está comiendo en la casa de Zaqueo, un hombre usurero, no está con los pobres. Entonces Jesús como que dicen, nadie puede adueñarse de Jesús, porque Jesús es de todos. Entonces Jesús dice en cierta medida, las buenas noticias son para todos, sin distinción. Entonces ya no hay judío ni griego, no hay fariseo, no hay aquí, no hay, lo que decíamos el otro día, sino que todos vosotros sois uno en Cristo. Para Dios todos son iguales y Jesús alcanza para todos. Cuando podemos ver eso entonces, y como decíamos también hace varios estudios atrás, no hay restricciones para lo que Dios puede hacer con su amor. Nosotros a veces elegimos personas, escogemos en base a nuestra conveniencia como un método de defensa que todo ser humano tiene. No, esta persona no me tinca mucho. Y a veces, y yo la achuntaba cuando a veces la persona no me tinca. Y después el tiempo me da la razón, pues. Menos mal que no me acerqué, porque... Entonces, esa intuición que a veces uno tiene como método de defensa sirve. Para el Evangelio no sirve mucho, porque decidimos qué persona podría ser, no, nunca. Ahí no nos hace muy bien el discernimiento ese humano o el sexto sentido que a veces pretendemos tener. Qué bueno que Jesús nos dice y nos enseña sin distinción. Dios no hace esa división entre uno y otro. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Pero el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oye a Dios. Pero ustedes son incapaces de oírlo. Entonces uno dice, o Jesús dice, entonces uno dice, bueno, ¿son o no son? Ustedes dicen que son de Dios, pero sus actos no indican que son de Dios. Y como hemos dicho también en otros estudios, semanas anteriores, no es lo que decimos lo que cuenta, sino lo que hacemos al final del día. También yo puedo decir como maestro, ¿cierto? No es tanto lo que aprendemos y memorizamos, ni cuántos versículos nos sepamos, ni cuántas leyes espirituales ¿Usted cuál método ocupa? ¿El de las 4 leyes? ¿O el de las 8? ¿O el de las 12? ¿O el de las 15? ¿Usted cree en el milenio o usted es amilenialista? ¿Usted de aquí? Yo me enredé harto tiempo en esas cuestiones. Pero digo, si al final del día sigo siendo el mismo indolente de siempre, no me sirve de nada saberme tratados de literatura, de la Biblia y teología y todo lo demás. Es bueno, me encanta. Pero si al final del día mis personas que están a mi alrededor siguen sufriendo y yo no me he enterado, por eso no las oís vosotros, versículo 47, porque no sois de Dios. Que no seamos indolentes, que no seamos sordos a las palabras de Dios. No seamos diablo. Por eso saquémosle tanto de, me dijo diablo, yo no soy el diablo. Pero más que decir, no nos convirtamos en el opositor. No seamos... y a veces, no, hermano, yo no me opongo a lo que Dios quiera hacer. No, si no es que se oponga con resistencia, Dios quiere hacer aquí y yo lo voy a atajar a Dios. No. Es cuando no hacemos, nuestra indolencia, nuestra falta de acción. A veces no es tanto lo que hacemos, lo planteo de esa manera. A veces no es tanto lo que hacemos, sino lo que no hacemos. Por eso que también hemos dicho en otras ocasiones que el cristiano, el creyente, en generaciones anteriores se caracterizaba porque no iban a fiesta, porque no tomaban, porque no fumaban, porque no hacían muchas cosas. Caractericémonos hoy por lo que sí hacemos, en donde sí estamos.
Dejemos de ser los cristianos que dejaron de hacer cosas para quedarse sentados. No, los que dejaron de hacer lo que no conviene para comenzar a hacer lo que sí conviene. Eso debería nosotros marcarnos como iglesia de Cristo. Decíamos el otro día también, nosotros mismos, los cristianos, somos los peores enemigos del Evangelio. No es la gente de afuera, no es la gente que no cree. Los mismos creyentes a veces no, ni siquiera con mucho esfuerzo, ni con ningún esfuerzo, hemos estorbado al Evangelio. Porque nos hemos quedado callados, porque no hemos actuado a tiempo, porque no hemos estado a la altura del Evangelio. Por eso la gente habla mal de los cristianos, habla mal del evangélico, habla mal de los canutos, habla mal de los pastores, no de todos los pastores. ¿Sí? Pero, ¿se da cuenta que por unos pocos pagan el pato todo? No, los pastores para puro hacerse ricos nomás. No, entonces uno a veces tiene que andar como defendiendo. Entonces, qué triste, hermanos, que como hijos de Dios, como cristianos, tengamos que andarnos defendiendo de lo que los malos elementos al interior de las iglesias, en el mundo y en todas partes, lo hacen. Qué triste que tengamos que siempre, como hace cierto, a veces en todas partes el gobierno tiene que salir a dar explicaciones cuando queda alguna embarrada. Qué triste que los cristianos tenemos que salir, que a veces tenemos que perder el tiempo cuando queremos evangelizar a alguien, tenemos que perder el tiempo excusando. No, lo que pasa es que en otras iglesias, pero ¿cómo yo conozco al evangélico aquí? Y un pastor que se hizo rico, y otros que por acá, y otro que... Entonces, al final uno no puede predicar el evangelio. ¿Por qué? Por culpa de los mismos cristianos que se portan mal, tenemos que andar dando explicaciones, y no podemos predicar el evangelio porque los mismos evangélicos han sido estorbo para la predicación del evangelio. Tenemos que dar explicaciones, tenemos que dar excusas, y a veces hacer de abogado del diablo. Otra vez salió el diablo, ¿cierto? Con otros hermanos, con otras congregaciones, con otros líderes en algunos casos, y después predicar el evangelio. Qué triste que tenga que ser así. Por eso, los peores enemigos del evangelio somos los mismos evangélicos. No nosotros, otras iglesias. ¿Se da cuenta, hermano, de la tremenda responsabilidad que tenemos? Así que hay mucho por hacer, pero no pierdo la esperanza. Que en nuestros lugares donde estemos, en los trabajos, en todas partes, demos testimonio. Yo daba gracias ayer al Señor porque en ese sentido mis amigos tienen buen concepto de nosotros, porque dicen, ustedes son evangélicos, son cristianos, pero no son como... Gracias, Señor. Ahora no sé si lo dijeron porque son amigos míos nomás, pero han recibido el mensaje, han recibido el evangelio, y en ese sentido también, ustedes ven que yo soy el que más habla aquí en la iglesia, ¿cierto? La Vicky es más calladita aquí en la iglesia. Pero la Vicky es muy evangélica con nuestros amigos cercanos. Ella es la que siempre pregunta, Pablo, llamemos a los chiquillos porque, oye, me llamó la amiga porque pasó tal cosa, llamémoslo, vamos a visitarlo. Entonces cuando llegamos de los amigos, a Vicky me hace a mí que yo hable, pero yo ando preocupada de que los chiquillos están acá, oye, se enfermó tal persona. En eso ella es más evangélica que yo. Qué bueno, porque en ese sentido también nos complementamos. Así que a veces, ¿cierto?, son cosas que uno no ve, pero que yo las destaco porque ella me ha ayudado mucho en ese sentido. A mí me cuesta dar ese primer paso, lo que le he confesado siempre, me cuesta ir a visitar. La vi que me agarra, me lleva y me empuja para que yo vaya a ver a otras personas. Así que qué bueno que nos instemos los unos a los otros. ¿Ya? A veces dicen, oh, yo no quiero ir porque yo soy malo para hablar. Bueno, vaya con alguien que sea bueno para hablar, pero que le cueste ir. Agarrarlo del brazo y lo lleva también a visitar. Pero hay mucha pega por hacer, hermanos, y nadie más que nosotros la vamos a hacer. No esperemos que la gente de afuera, como decía cierto Jesús, mira, si estos se callan, vamos a tener que decir las piedras que hablen. No esperemos que las piedras hablen, hablemos nosotros. Amén.